Hola a todos, mi nombre es Vania Granillo. El día de hoy estoy muy contenta porque, como ya vieron en el título del video, no voy a hablar de libros, ni autores, ni poesía, sino que vamos a estar platicando sobre un sistema de gobierno y pues no es nada más ni nada menos que la democracia. Aunque este sistema es algo súper antiguo en mi país, que es México, como que apenas se está poniendo en práctica, ¿no? Y aquí vamos a platicar sobre esos temas. Para empezar, la raíz etimológica de la palabra democracia es demos, que significa pueblo, y kratos, que significa fuerza, lo que se puede llegar a la conclusión que es la traducción es como la fuerza del pueblo. Esto se implementó en Atenas en el año 500 a.C., imagínense ustedes, desde hace muchísimo tiempo. Pero lo interesante aquí es de que no era una democracia tan participativa, sino que del 100% de la población solamente participaba el 75%. ¿Y por qué? Bueno, pues porque antes, obviamente, las mujeres no podíamos votar, los niños no pueden votar, y los esclavos tampoco podían votar, ni los que eran foráneos. Entonces, las decisiones del país, de la ciudad, eran simplemente regido por el 75% de la población. Lo que a mí me parece muy interesante es de que ahí no había como que representantes políticos. Era como que todas las personas, bueno, todos los hombres que estaban integrados, podían ellos hablar, decidir, dialogar, pero no había ningún representante y mucho menos había partidos políticos. Era la forma en que ellos se organizaban y pues esto les resultaba bien. Un dato interesante es de que, no sé si se acuerdan que yo tengo un video hablando de Hiparquía la Cínica. Era de las pocas mujeres que se atrevieron a entrar a esas asambleas del 75%, no más. Pero bueno, aquí vamos a hablar de México y su democracia. No sé cómo vean ustedes sobre la supuesta democracia, la dictadura perfecta, como lo llaman. Vamos a empezar a hablar desde que fue la Revolución Mexicana. Todos sabemos que la Revolución Mexicana fue porque estaba Porfirio Díaz al mandato y este hombre duró 30 años en el poder. Claro de que la gente estaba harta y cansada y pues ya se hizo la revolución, pero pues parece ser de que esto no le sirvió al pueblo mexicano de experiencia, ya que caímos simplemente en lo mismo y a nosotros en México un partido político, un solo partido político duró gobernando el país 70 años. Y estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI. Los priistas duraron aquí en la conquista, en la dictadura, en como ustedes gusten llamarles, en México. No permitían que otras personas de otros partidos les quitaran, por así decirlo, el trono. México llegaba a la época de los 60, pero era gobernado por un sistema monolítico y excluyente, sobre todo excluyente, donde no permitían la participación de otras personas y otros partidos, ya que se habían estado reprimiendo con violencia a maestros y a ferrocarrileros. El PRI gobernaba los 32 estados, no había ningún estado que no fuera del PRI. Entonces sí que era, como dice ahora nuestro presidente, una mafia del poder, tal cual, no quieran ver otra cosa. Claro que en la Cámara de Diputados pues obviamente había un porcentaje súper chiquitititito de otras personas que no eran afines del Partido Revolucionario Institucional. Y en el Senado todos los miembros eran meramente priistas. Puro priista estaba en el Senado. Claro de que la población se sentía un tanto asfixiada y reprimida por todo esto que estaba pasando. Y aparte todos los sectores que habían sido apaleados. Y además estamos hablando que estamos en la época de los 60, donde toda la población ya sabía que las elecciones eran inútiles porque aunque ellos votaran por otras personas, claro de que iba a seguir ganando el PRI porque ellos tenían el mandato total y absoluto de toda la República Mexicana. Y como les comento, esto duró 70 años. ¿Sí o no? Esto era una dictadura. ¿Sí o no México estaba encarcelado? Pero aquí lo extraño es de que solo un partido era como que la verdadera oposición del PRI.
Estaba el Partido Acción Nacional, que era como que el principal opositor del PRI. Este partido fue fundado en 1939, pero a pesar de que este partido estaba avanzando un poquito lento, pues tarde o temprano iba a llegar a su lucha. Hasta que pasó que en 1967 hubo el primer estado, que fue Hermosillo, con un presidente panista, con su candidato Jorge Valdés Muñoz. Y un par de meses más tarde también Mérida, Yucatán, tuvo su primer gobernador panista. Pero como ellos decían, gobernar siendo la oposición, pues no les resultaba nada fácil, ya que no les daban los fondos que a los otros estados priistas les daban, la batallaban más. Y fue una lucha muy grande que tuvieron que pasar. En esta época de los 60 y los 70 era cuando estaban muy de moda todas las huelgas de los ferrocarrileros, de los taxistas, de los camioneros, de todo tipo, donde no tenían prestaciones, no tenían sindicato, los estaban explotando. Y todo esto era como que una revolución de la cual no hablan. Yo la verdad, o sea, si no te pones a investigar muy de fondo, no te sabes todo lo que pasó, todo lo que se pasó en la época de los 60, en la época de los 70, que para mí es una parte crucial que debe de estar externada, ¿no? Y que todos los mexicanos la debemos de conocer también. Claro que había mucho recorte de dinero, muchísima supresión, por eso todo se estaba volviendo un caos y por eso estaba muy de moda lo que eran las protestas. Pero eran unas protestas, como habían dicho, pues México nunca ha sido un país que tuvo una dictadura militar. Pues no tuvimos una dictadura militar, pero sí tuvimos una dictadura de un partido que era un partido tirano. El 22 de julio de 1968, alumnos de una preparatoria que estaba incorporada a la UNAM terminaron en una verdadera masacre. La policía intervino con brutalidad y el rigor de la represión unió a todos los jóvenes. Todo el conflicto estudiantil que se había, y todo esto era porque aquellos jóvenes estaban rechazando el autoritarismo del partido. ¿Qué hizo este partido? ¿Qué hizo el PRI? El presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba viendo de cómo estaba, según esto, implementándose el comunismo y todas las protestas que se estaban haciendo, y claro de que a él pues no le gustaba. Este hombre quería hacer que se respetara su autoridad, y lo que lo llevó a hacer es de que masacrara a todos los jóvenes, ya que según él decía que iban a tomar medidas que no deseaban. Era como Lord Farquaad, ¿no? Estaba dispuesto a sacrificar a los ciudadanos con tal de llegar a sus objetivos. El 2 de octubre de 1968, faltando unos días para que iniciaran los Juegos Olímpicos que se llevaron aquí en el país, se hizo la masacre de Tlatelolco, ya que no querían que seguirían las protestas estudiantiles. Y se acusó a los propios estudiantes de haber como que propagado la matanza, de haber insinuado a que los mataran. Claro que en las páginas de Excelsior, que eran de los pocos espacios que no estaban como que comprados y tenían un poquito más de libertad, expresaron de que pues vilmente los había matado el gobierno. Entonces estamos hablando de que no era una dictadura militar, claramente, pero de que se estaba matando gente por las protestas, se estaba haciendo. ¿Y quién estaba defendiendo verdaderamente a la gente, a los ciudadanos, al pueblo? Nadie los estaba defendiendo, porque no había ahí una oposición todavía que fuera muy fuerte o que tuviera mayores seguidores. Y aunque tuviera seguidores, pues estaba el gobierno, que tenía los militares, que tenían armas y que tenían más que nada el permiso de matar. Por eso Jaime Sabines, que es mi poeta favorito, como ya saben, él escribió un poema que se llama Tlatelolco, y pues a mí se me hace muy bonito ese poema, porque estaba, como dice él, o sea, estaban matando gente, no estaban matando a malandros, no estaban matando a personas que fueran delictivas, por así decirlo. En señal de protesta por la masacre, también que fue el 4 de octubre, el poeta Octavio Paz envió al gobierno su carta de renuncia como embajador de México en la India. El 30 de octubre de 1969, Octavio Paz pronunció un discurso en la Universidad de Texas también.
Estaba como que haciendo protesta este autor. ¿Se acuerdan que les había contado de que en Mérida, Yucatán, estaba el primer estado que había ganado la oposición? Pues este hombre quería participar, quería ser gobernador del estado. Creo que me estoy expresando mal, ¿verdad? Pero bueno. Y también que pues quería hacer su campaña. Tenían derecho de matar, o sea, hacían campañas totalmente sucias, totalmente inhumanas, donde no era como que el juego limpio de contrincantes bien, sino todo lo contrario, ¿no? Ellos mataban a los gobernadores, mataban a gente que quería promoverse y que lo veían como un contrincante pesado y bueno. Pues total, reprimidos al 100% y por eso muchas personas, pues claro que no se animaban a dar el paso o no se animaban a alzar la voz porque su vida estaba en peligro y absolutamente nadie los iba a defender. Se apedreaban, se disparaban, hacían un montón de barbaridades. Pero a pesar de todo esto, varios panistas nunca perdieron el ánimo y los yucatecos tampoco perdieron el ánimo. Así que cada día fue más número de gente que empezaron a respaldar a ese panista. Pero a pesar de todo esto, este hombre fue derrotado y ganó una persona priista. Y claro que el ejército mexicano estaba participando en todo esto, encañonando a las gentes. Imagínense todo lo que México tuvo que pasar para estar en este siglo con estas libertades. Pero el presidente Echeverría, bajo todas estas protestas, pensó que estaban pidiendo trabajo los jóvenes y así se bajó un poquito la edad para que personas un poquito más jóvenes lograran ser diputados y senadores. El 10 de junio de 1971, aquí ya estamos en la época de los 70, también se volvió a hacer otra marcha un poco violenta con los estudiantes de la UNAM. Nunca se ha sabido con exactitud cuántas personas murieron en aquel enfrentamiento del 71, pero pues sí fueron también bastantes. Les comento, no estábamos en dictadura militar, pero estábamos en dictadura partidista, con la policía en contra de los ciudadanos, entonces no podían defenderlos, al contrario, se les estaba acusando. Y es que yo no entiendo cómo en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, que nos dan historia de México, no nos hablan de esto, no nos hablan de estos sucesos que pasaron en los 60, en los 70, que es tan importante y que nosotros como gente mexicana pues debemos de aprender a valorar también. Seguían las guerrillas urbanas y rurales donde robaban bancos, mataban a políticos y empresarios y el gobierno respondió pues con otra guerra sucia, ¿no? También en los años 70 es cuando se empezó a promover todo esto de los derechos humanos y donde las mujeres empezaron a tener un poquito más de participación política. La década de los 70 es el inicio de las organizaciones civiles. Es cuando hacen el boom y pues ya están muchas, ¿no? Lo que se está buscando primeramente es la libertad de expresión, tener debates públicos y las lecturas divergentes pues no fueron toleradas. En el 76 el gobierno desplazó a los directores de aquellos periódicos que estaban teniendo libertad de expresión. En el año de 1976 también el presidente Luis Echeverría pues se interpone entre el Partido Acción Nacional para que eligieran a otro candidato y José López Portillo tuvo el 100% de los votos. Entonces de ahí se viene la presión social otra vez de que la democracia en México solamente era una farsa. Y pues el autoritarismo presidencial seguía siendo de las suyas. Seguía haciendo de que los panistas pusieran a personas que no eran tan buenas y así ganaban los otros. Luego pasamos a la gran reforma del 77 dado a este suceso. El señor Reyes Heroles fue el que promovió esta reforma. Y pues así ha pasado a través de los años la gran democracia mexicana. No sé qué les parezca a ustedes, pero imagínense, o sea, siendo sinceros, tenemos poquito tiempo siendo demócratas y no fue hasta el 2000 con Vicente Fox que se logró tener un presidente de otro partido político.
Entonces, como quien dice, tenemos siendo un país demócrata, que será 21 años, de lo que va del 2000 al 2022, 21 a 22 años, siendo apenas países demócratas. Estamos iniciando con la democracia aquí en México. No sé si en otros países ya se haya llevado la democracia en una manera más natural, pero pues aquí en México la triste realidad es de que el PRI nos gobernó durante 70 años, hubo masacres, hubo un montón de incidentes y hubo muchísimas muertes en los años de los 60, 70, 80, yo creo que ya 90 un poquito menos, y ya en el 2000 se da este cambio de llegar a un presidente de la República panista. Y ahora pues estamos también, yo pienso que ya la democracia sí está un poquito más avanzada y es un poquito más limpia, ya que sí han cambiado de diferentes partidos políticos en los últimos 21 años. Y pues no sé qué les haya parecido un poquito de la historia de la democracia en México. A mí me parece un tema muy interesante y me parece muy importante de que todos los mexicanos sepamos lo que ha pasado en esos años donde no se habla, donde no dicen nada, donde en las escuelas tampoco dicen nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el tema, si no les gustó, espero y me lo dejen abajo en los comentarios para ver si seguimos hablando un poquito más seguido de estos temas, que a mí me parecen temas importantes, interesantes, y pues de que todas las personas debemos saber, porque hay libertad de expresión, ahora sí un poquito más, y pues ya lo pasado, como dice la canción. Espero que les haya gustado, que les haya servido, entretenido, y pues gracias por verme una vez más.